María Mercedes, muchas gracias por estar ahí. Un día más de cortinas de humo, ¿no? Una cortina de humo que es el cierre de Vialidad Nacional, que es grave respecto de lo que decíamos con anterioridad, 10 valijas, un avión de un ex espía, digamos algo rimbombante para que se acabe un poco, que sigan hablando de estos temas, ¿no? Y mientras tanto, trabajadores del Estado que se quedan sin su sustento diario, ¿no? Sí, en primer lugar decirte que se habla de corrupción, se habla de un montón de cuestiones relacionadas con el Estado, pero no se habla de qué hacemos con los funcionarios que están involucrados de la Libertad Avanza en Ujú. distintas cuestiones. Primero, no sabemos qué pasó con Logan todavía. Y Mm. hay varios funcionarios de la Libertad Avanza involucrados en el tema. Entonces, empecemos a hablar de trata también en la Claro. Argentina y del involucramiento que tienen algunos funcionarios en las redes de trata de las provincias argentinas. Y después, bueno, habla de corrupción, pero aparecen valijas del otro lado, digamos. Claro. Es muy fácil hablar de corrupción desde una mirada de no tener que explicar de dónde sale la plata que ingresa al país de la mano de sus funcionarios. Me parece que es una barbaridad, más allá de que, por supuesto, quiero expresar mi repudio a el decreto que ha salido en el día de hoy, que ha sido publicado en el boletín oficial en el día de hoy, adelantado por Adorni en el día de ayer, que en realidad lo que intenta es desconocer la función de un montón, de un conjunto de espacios, instituciones públicas que llevan adelante políticas públicas diferenciadas, digamos. No todos los organismos hacen lo mismo. Es mentira lo que dice Javier Milei. Ujú. Pero además de que es mentira lo que dice Javier Milei, lo que se lee es la destrucción de la política pública. Inventaron un ministerio para destruir el resto de los ministerios y el resto de los organismos. Es tan ridículo como eso. Está hablando justamente del de que coordina Sturzenegger, ¿verdad? ¿No? Este de... Sí, el Ujú. Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, que en realidad lo que es el Ministerio de Destrucción del Estado. Ujú. Ujú. Porque es en ese ministerio que se pergeñan distintos mecanismos para avanzar en contra de la política pública. Y esto es destruyendo ahora hospitales públicos, ahora servicios de vialidad, servicios de seguridad vial, servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿No? Vuelvo al caso Logan, y me acuerdo cuando la ciudadanía de la provincia decía, la ciudadanía de Goya decía, bueno, pero si pasaron por un peaje tendría que haber un cartelito que dijera, estamos buscando a Logan con las características. Bueno, sin Claro. trabajadores del sector público es muy difícil que Es muy eso pase. difícil. Es muy difícil, imposible prácticamente, María Mercedes. María Mercedes, hay un tema que quiero preguntarte y tiene referencia con todo esto que venimos hablando, ¿no? Más allá de los puestos que se pierden, que es lógico y que estamos preocupados, por supuesto, porque viene aconteciendo desde hace un tiempo a una parte que se vienen constantemente perdiendo puestos de trabajo. Pero hay un tema que preocupa aún más y me parece que tiene que ver fundamentalmente con que la economía no arranca, no crece, que se alquilan dólares y que no hay inflación porque no hay consumo y los empleados, los trabajadores del Estado pierden su sustento diario. Ahora, ¿hasta cuándo los gobernadores van a seguir apoyando, creen ustedes, al gobierno nacional en el Congreso de la Nación? ¿O cree usted que esto ya dejó de ser una constante? Yo lo primero que quiero resaltar es que el apoyo popular ha decrecido. Ujú. Y que por lo tanto aquellos gobernadores que sigan pensando que pueden seguir apoyando ciegamente un gobierno que lo único que derrama en el pueblo es la pobreza, Ujú. eh, la realidad es que también van a perder apoyo popular en cada una de sus provincias. Es Ajá. muy complejo, pero es así, digamos. Sí. Hay un determinado número de momentos de gracia que tienen los gobiernos cuando ganan las elecciones, que tienen que ver con la posibilidad de dejarlos gobernar con instrumentos que le generen confianza al pueblo, pero que además refloten, en nuestro caso, la economía ante una situación de mucha crisis. Ujú. Pero la realidad es que ese momento en la Argentina ya pasó, digamos. Estamos a casi 2 años de gobierno, con instrumentos creados con los que, por supuesto, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero que decían que eran necesarios para gobernar, que fueron votados oportunamente por el Congreso, a pesar de que decíamos que no había que votarlos, y que lo que demostraron es que no sirven, porque la pobreza sigue aumentando, la inflación sigue siendo un problema
de la clase trabajadora y en términos generales no se ha resuelto el problema macroeconómico de la Argentina ni se ha nivelado la desigualdad estructural que vivimos cada vez más ampliadamente en la Argentina. Entonces, la realidad es que uno puede elegir como gobierno terminar con la inflación empobreciendo el poder de consumo, entonces como no hay demanda, claramente los productos bajan. Ahora, eso tiene mecha corta, porque en realidad hoy gran parte de nuestra población elige qué comida hacer. Entonces, cuando empieza a calar la pobreza, fundamentalmente entre quienes hacían un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, pero podían hacerlo, entre quienes ya no llegaban a fin de mes y hoy ya no llegan al principio de mes, cuando se elimina la asistencia social, esto hay que decirlo, mucha gente habla de clientelismo del Estado hacia los sectores populares. Bueno, pero primero hay que dejar en claro que si vamos a eliminar la asistencia social, tiene que haber pleno empleo en la Argentina. Claro. Porque una cosa es tener las mismas posibilidades de acceso al empleo como clase trabajadora en cualquiera de las capas sociales de las que uno pertenece, y otra muy distinta es una Argentina que ya está llegando a los 2 dígitos de desocupación, que tiene una recesión importante, pero que además no logra bajar la inflación, porque hoy estamos en los mismos parámetros de inflación de cuando asumió el gobierno. Claro. Porque hay que ver con qué lo comparamos. Si lo comparamos con la devaluación que hizo, ni bien asumió el gobierno, bueno, seguramente estemos un poco mejor, porque hizo una devaluación brutal. 118%, la realidad es que no estamos mejor que cuando arrancó el gobierno. Claro. Estamos en contacto con María Mercedes Cabeza, secretaria adjunta de ATE Nacional, sobre el cierre de vialidad, INTA, INTI, TELAM, ¿qué más me estoy? La CNRT, ¿qué más me estoy olvidando, María Mercedes? Porque son tantos. Sí, bueno, la fusión de hospitales y la creación de un instituto que en realidad le quita la autarquía a los hospitales o la disponibilidad financiera. Bueno, pues no sé, es tan largo, ¿no? El decreto que la realidad es que lo complejo que tiene esto en realidad es que es un decreto que le da un tiro de gracia a la destrucción de la producción nacional, digamos. Claro. Ayer, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, nos reprimieron en el INTI, vos lo dijiste bien cuando empezaba la nota, nosotros habíamos acordado caminar por la colectora, veníamos construyendo una movilización de trabajadores y trabajadoras que en realidad son trabajadores y trabajadoras que van todos los días a trabajar, digamos, ¿no? Esto de los ñoquis es una gran mentira, ya quedó desmistificado. Sí, con los exámenes de idoneidad también, María Mercedes, esto también quedó por el piso. Lo gracioso de esta situación es que quienes nos estaban reprimiendo, sus chalecos de seguridad se controlan en el INTI, por ejemplo. Claro, es así de paradójico. El vencimiento del Kevlar y demás, y los componentes que los... Claro, entiendo. Pero... Exactamente. Los organismos del Estado, algunos de esos organismos que están destruyendo hoy Javier Milei, tienen un amplio prestigio, no solo en la Argentina, sino a nivel regional. Si no, preguntemos por el fentanilo, entonces, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? No, por supuesto. De regular el fentanilo y después la gente se muere intoxicada. Se destruyó fabricaciones militares, claro. Se destruyó yacimientos carboníferos de Río Turbio, se intenta privatizar todo lo que se toca y además se intenta eliminar los mecanismos regulatorios que tiene el Estado para ponerle un cepo y un control al privado que permitan que haya una distribución de ingresos en términos concretos, digamos. Hay una acumulación de capital en la Argentina hoy casi similar a los últimos años 90, que así terminamos, digamos. Y que no derrama, porque la teoría del derrame claramente no funcionó en los países más avanzados del mundo y con economías más estables, no va a funcionar en la Argentina. Lo único que se derrama es la pobreza en la Argentina. Entonces me parece que primero hay que empezar a construir mecanismos más participativos y vinculantes de la sociedad. Esto es, las organizaciones de la sociedad civil tienen que tener alguna injerencia en los gobiernos que permitan que se dialogue con la clase trabajadora. Después, bueno, nosotros tendremos nuestra parte de responsabilidad en la situación actual y creo que tendremos que hacer una autocrítica e ir a buscar a esa enorme porción de la sociedad que es la porción de la sociedad no organizada, que es la mayoría de la sociedad.
Digamos, me parece que hay que empezar a ver esto. La gran mayoría de la sociedad no está organizada y creo que es tiempo de que empiece a organizarse e interesarse por la política. Me parece que es importante que en vez del individualismo empecemos a pensar en términos colectivos en cómo hacemos para volver a meter en las mesas de las familias las discusiones políticas, entendiendo que la política es lo que le pasa al vecino de al lado. Mm. No es tan grandilocuente como para pensar cosas, teorías maravillosas. No se trata de la teoría, se trata de qué le pasa al vecino que tengo al lado, que se quedó sin luz porque no hay inversión en los organismos que brindan electricidad hace muchos años, que además la gran mayoría están privatizados, que discutamos si las empresas privatizadas tienen mejores servicios, claramente no los tienen, digamos, y el Estado tiene que tener un ente regulador de control que además permeabilice la posibilidad de que las inversiones se hagan. Digamos, este camino que yo te acabo de hacer con la electricidad argentina, que es un recurso no renovable, en términos generales creo que hay que hacerlo en cada uno de los rinconcitos y en cada una de las áreas productivas de nuestro país. Y así sí se puede pensar en salir de una crisis. Pero esta crisis, a ver, lo quiero decir de una manera que se entiende y la gente que nos escucha y que nos está viendo lo puede interpretar también. La editorial de hoy es que hice esta mañana fue una crisis autoimpuesta. Lógicamente es inviable vialidad si yo me pongo una crisis. No la voy a poder mantener si yo hago una reducción y aspiro todos los pesos para que no se vayan al dólar. No tengo plata, bueno, quiero superávit, no voy a gastar nada. Obviamente es inviable en este concepto de vialidad y le paso la pelota a las provincias, pero no le doy coparticipación para que mantengan las rutas. Donde en un país donde el mayor índice de mortalidad es por accidentes de tránsito. Parece algo que haga un tiro en los pies prácticamente y termina molestando en demasía, María Mercedes. Sí, además podría agregarte que tiene un mecanismo coercitivo de coparticipación federal por el cual amenaza a las provincias para que le voten lo que quiere votar en el Congreso. Y si no, no les libera la coparticipación federal. Claro. En términos concretos, primero que creo que hay que avanzar en una rediscusión de la coparticipación federal. Bien. Está claro, digamos. Me parece que hay que avanzar en una rediscusión de la coparticipación federal hacia las provincias y hacia los municipios de cada una de las provincias. Porque en términos generales a los municipios llega muy poco. Entonces, primero vayamos por ahí. Y después... la realidad es que detrás de cada uno de estos decretazos que eliminan la política pública, lo que hay es una permanente forma de no hacerse cargo de las responsabilidades del Estado. Ajá. Porque si yo no soy un Estado que tiene que llevar adelante un control, si yo no soy un Estado que me estratifico como soberano y que además no solo funciono como ente regulador, funciono como ente productor, no, yo abandono mi responsabilidad si no lo hago. Y le dejo la responsabilidad al sector privado, que tiene otras responsabilidades. Porque la responsabilidad de nivelar la desigualdad estructural de un sistema que cuando lo dejamos es voraz, porque el capitalismo hace eso, digamos, es del Estado, no es del sector privado. No es una responsabilidad del sector privado, no tiene por qué hacerlo el sector privado. En realidad, la responsabilidad del sector privado es sustentarse y generar ganancias que además generen más nuevos y mejores ingresos hacia la sociedad civil. Esto es dar empleo, digamos. Ahora, el sector privado tiene otras responsabilidades que tienen que ver con garantizar la igualdad de posibilidades. Podemos buscar un poco en el 14 y el 14 bis de la Constitución Nacional, que están vigentes. Garantizar igualdad de posibilidades ante una azarosa situación de vida, porque también hay que decir esto, uno no elige dónde nacer. Claro. Uno puede nacer en la casa de la persona con más plata, del barrio más generoso o más favorecido de la Argentina, o puede nacer en el barrio más vulnerado de la Argentina, sin casa, sin vehículo, sin trabajo y con una familia que además padeció la informalidad laboral y la destrucción de los resortes del Estado para generar empleo desde los años 90, porque la realidad es que no se resolvió el desempleo en la Argentina, nunca se resolvió el desempleo en la Argentina, como en varios de los países de Latinoamérica. ¿Es estructural como en Brasil, María Mercedes, a tu criterio?
¿La pobreza y ¿Cómo? el desempleo es estructural como en Brasil, por ejemplo? Digo que no se puede resolver, o se puede resolver el desempleo o el nivel Yo de creo que se empleo. puede resolver, pero hay que Ajá. discutir otras cosas. Hay que animarse a discutir, por ejemplo, la rentabilidad de las empresas. Ahí En la Argentina, empresas que en otros países multiplican por 1000, que en Ujú, estos que en países como Argentina multiplican por 1000, en otros países ganan mucho menos. claro. Entonces, me parece que hay que dar una discusión seria de participación en la ganancia de los trabajadores, de coparticipación de las ganancias y de las empresas, pero fundamentalmente de cuáles van a ser esas ganancias. ¿Hasta Ujú, dónde se puede en la Argentina? Pero para eso tenés que tener un Estado regulador, tenés que tener un Estado involucrado, no tenés que dejar el libre mercado, porque el libre mercado en un país de una desigualdad tan grande es la ley de la selva. claro. Por eso se creó un león el presidente, porque en realidad se cree que es el rey de una selva donde cada uno se salva como puede. Y donde cada uno se salva como puede, en un país capitalista, el que tiene más posibilidad de salvarse es el que detenta el capital, Ujú, no es la clase trabajadora. entiendo, entiendo. Entiendo y me duele entenderlo, digo, ¿no? Pero es un gran paso para una recuperación darse cuenta que uno tiene un problema, ¿no? Digo, esto es un problema que es casi nocivo para la salud ciudadana de la República Argentina y sin este remedio, por ahí, sin el diagnóstico no se puede administrar ningún remedio. Quizás este remedio haya que administrarlo cuando gran parte de la sociedad, principalmente los dirigentes políticos, o por lo menos los que ostenten el poder, se den cuenta que el 40 y... Nada, el mayor porcentual de la sociedad es ciudadanía, no empresariado, ¿no? Digo, esto es por ahí lo que hay que representar, más allá de que uno ponga el dinero y otro ponga solamente el voto. Te agrego algo más, ciudadanía no es solamente pertenecer legalmente a un país, Ah, es identidad, identidad, es identidad. Me que no es parece que hay que poco. trabajar eso. Que no es poco. María Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente estaremos en contacto nuevamente. Ojalá que en otras condiciones y si no, en pie de lucha también. Gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. María Mercedes